Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, Vamos a continuar con el tema de pruebas dinámicas y específicamente trabajando en caja negra. Recuerden que les dije que íbamos a seguir viendo este diagrama para ubicarnos en dónde estamos, que teníamos 5 niveles de pruebas, empezando por la base, que son las pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema, pruebas de aceptación y pruebas de mantenimiento. Esos son los 5 niveles. Y recuerden que hay una dependencia, ¿verdad? La idea es que empiezo por las pruebas unitarias. Una vez que estas finalizan, puedo continuar con las de integración. Las de integración toman como punto de partida que las unidades están debidamente probadas para ver si se integran adecuadamente. Una vez que están finalizadas las pruebas de integración, entonces puedo continuar con las pruebas de sistema. Y cuando tenemos listo el proceso de pruebas de sistema, pues entonces podemos continuar con las pruebas de aceptación. Y también recordemos que teníamos tipos, perdón, de pruebas. Dos tipos, estáticas y dinámicas. Hace 15 días vimos el proceso o un ejemplo de cómo podíamos hacer pruebas estáticas y ahora estamos centradas en lo que son las pruebas dinámicas. Y específicamente estamos trabajando en las pruebas de caja negra. La semana pasada vimos 3 técnicas de cómo podemos diseñar casos de prueba. Vimos clases equivalentes, valores límite y vimos también una herramienta con la cual podíamos definir casos de prueba que era all pairs o combinación por pares. También vimos que podemos mezclar, ¿verdad? Las técnicas, ¿verdad? En un formulario yo puedo aplicar para una variable una técnica y para otra variable otra técnica, ¿verdad? Y hacer una agrupación de esos casos de prueba. Hoy vamos a continuar viendo 2 tipos más de técnicas de diseño. La primera de ellas es tablas de decisión. Es probable que en algún curso de matemática ustedes hayan visto qué es una tabla de decisión, ¿verdad? Pues esa técnica es la que vamos a usar para también poder definir casos de prueba. Es una técnica que se puede utilizar. Recuerden que cuando diseño casos de prueba utilizando alguna de estas técnicas es porque no tengo acceso a la estructura interna de la aplicación, ¿verdad? Lo único que tengo es el formulario, ¿verdad? Y los datos que ese formulario puede recibir. Entonces, la tabla de decisión, recuerden que es una matriz y en esa matriz lo que voy a hacer es enumerar o listar las condiciones y las acciones de ese formulario. Y al final lo que vamos a tener de esa matriz es una serie de columnas y esas columnas lo que van a representar son los casos de prueba. O sea que cada una de esas columnas me va a dar un caso de prueba que es el que tengo que ir a verificar en la aplicación. Y este tipo de técnicas lo que nos permiten es poder dar una estructura lógica de la aplicación, sobre todo cuando, por ejemplo, yo no tengo los casos de uso para poder entender adecuadamente cómo funciona ese formulario. Entonces esto me da como un tipo de luz de cómo puedo definir esa estructura de esa aplicación para luego poder probarla. ¿Cuáles son los elementos entonces que tiene esa matriz? Bueno, básicamente lo que vamos a tener son las condiciones sobre el dominio de entrada, las acciones que tengo que ejecutar y eso me va a dar una serie de entradas válidas que me permiten determinar las posibles condiciones y las reglas que son básicamente las que me permiten indicar cuáles acciones son las que se van a disparar para cada conjunto de entrada. ¿Cuáles son los pasos entonces que me dice esta técnica que yo debo de seguir? Bueno, primero es poder identificar o enumerar todas las causas de ese problema o de ese formulario. Luego, teniendo clara cuáles son las causas, yo puedo calcular el número de combinaciones posibles
una vez que tengo la cantidad de combinaciones, entonces puedo llenar las columnas con las combinaciones, ¿verdad? Para saber qué cosas son posibles y qué cosas no. Este no es un paso obligatorio, es opcional y en realidad vieras que no es tan usual encontrarlo reducido. Yo puedo reducir la matriz, ¿verdad? Encontrando pues ciertos comportamientos que me permiten hacer esa reducción. Como les digo, la reducción es opcional, o sea que si la matriz viene completa, está bien, y si viene reducida, pues también está bien, ¿verdad? Al final lo que estoy haciendo es un proceso que me permite reducir la cantidad de casos de prueba. Luego, comprobar si las condiciones están siendo cubiertas adecuadamente y añadir los efectos a la tabla. Ese es el proceso que se sigue. Vamos a ver un ejemplo. Esta sería una tabla de decisión. Esta tabla de decisión ya está reducida. Dijimos que vamos a tener las condiciones y que vamos a tener las acciones. Para este formulario, para este contexto en particular, tengo 4 condiciones. La primera condición es, imagínense que vamos a hacer un retiro a un cajero automático, digamos, ese es el proceso que está escrito en esta tabla de decisión. Lo primero es que la tarjeta sea válida, ¿verdad? Porque puede ser que la tarjeta esté vencida. O recuerden que hay cajeros automáticos que permiten tarjetas de otros bancos y otros que no la permiten. Entonces esas cosas hay que verificarlas cuando uno va a hacer un retiro. Entonces esa es la primera condición, que la tarjeta que yo estoy ingresando sea una tarjeta válida. Las tablas de decisión puede ser, o en la mayoría de los casos, siempre responden a sí o no. Entonces, ¿es una tarjeta válida? Sí. ¿Es una tarjeta válida? No, ¿verdad? Esos son como los dos procesos que tenemos. Aunque se pueden representar tablas de decisión que permitan, digamos, otros contextos en los que no sean solo sí o no, pero no son tan usuales, pero digamos que sí se puede. Una vez que el cajero automático verifica que la tarjeta sea válida, entonces el siguiente proceso que va a verificar es que el PIN que yo digito sea el correcto, ¿verdad? Entonces, ¿es el PIN correcto? Sí. ¿Es el PIN incorrecto? No, ¿verdad? Son dos posibles respuestas. Usualmente en los cajeros automáticos yo puedo digitar el PIN 3 veces, ¿verdad? Puede ser que se me olvidó, lo digité mal o qué sé yo, ¿verdad? Si ese PIN inválido es igual a 3 veces generalmente, lo que sucede es que retiene la tarjeta, ¿verdad? Y si no, entonces vuelve a pedir el PIN. Entonces eso es lo que vamos a verificar aquí. Si el PIN que se ha digitado de forma inválida es igual a 3, entonces hay que hacer un proceso. Y luego, una vez que yo digité el PIN correcto y estoy adentro, entonces ya puedo hacer el retiro. Digito el monto. El monto, lo que tengo que verificar es cuando yo digito el monto, que lo que voy a retirar, ¿verdad? Está de acorde con el saldo o el balance que yo tengo en la cuenta. Entonces, si tengo 1000 colones, no puedo retirar 10,000, ¿verdad? Porque eso no está bien. Entonces, esa es esta condición de aquí, que el saldo o el balance de la cuenta sea el correcto, ¿verdad? Que si tengo 1000, puedo retirar 1000 o menos, ¿verdad? Eso es como lo que tengo que verificar. Si todo está bien, pues entonces dispenso el dinero. ¿Qué son las acciones? ¿Verdad? Entonces, estas combinaciones me ejecutan unas acciones. Entonces, si la tarjeta no es válida, vean que por eso la tabla de decisión está reducida. No importa lo que ingrese aquí, eso es como lo que significan estas rayitas. Si la tarjeta no es la correcta, no sucede nada con ninguna de las otras acciones, ¿verdad? Porque simplemente no me va a permitir hacer nada. Entonces, el proceso que yo hago es rechazar la tarjeta. La tarjeta no es correcta, entonces la devuelvo.
Ok, si la tarjeta es válida y el PIN no es válido, entonces el proceso que le voy a hacer es decirle que reingrese el PIN, ¿verdad? Aquí vean que también está esta combinación y es que el PIN no es igual a 3, ¿verdad? No he digitado todavía 3 veces ese PIN inválido. En el momento en el que yo digito por tercera vez el PIN de forma incorrecta, entonces lo que hace es retener o guardar la tarjeta, ¿verdad? Si el PIN es válido, entonces le dice que digite el monto, ¿verdad? Al pedir el proceso que va a realizar. Y si el balance está bien, entonces le dispenso el efectivo, ¿verdad? Esos son como los procesos que voy a ejecutar. Entonces, así sería como funciona una tabla de decisión. ¿Cuántos casos de prueba tendría mínimo? Recuerden que les dije que esta tabla de decisión está reducida, o sea que podría tener algunos casos de prueba más, aunque no me van a decir mucho porque ya dije que esto, no importa lo que yo ingrese ahí, ¿verdad? No pasa nada. El resultado siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Lo que ingrese aquí no importa porque este caso de prueba, el resultado, la salida siempre va a ser la misma. Entonces, mínimo tendría que ejecutar, dijimos que cada columna era un caso de prueba. Entonces, tendría que ejecutar 5 casos de prueba para esta cantidad de condiciones. ¿Cómo hago para saber cuántos casos de prueba tengo que obtener en una tabla de decisión? Bueno, recuerden que les dije que me interesa saber si esta condición es de sí y no. Eso ya es una característica importante. Si las condiciones o las variables son probadas con true y con false, esa es una característica para saber cuántos casos de prueba necesito. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que me interesa probar para saber si estoy cubriendo todos los procesos. Entonces, vean que esta condición está siendo probada con true y con false. Esta condición está siendo probada, esta también y esta también. Ahí yo ya sé que hay una cobertura de los casos de prueba. Como les dije, puedo tener casos de prueba un poco más complejos. Esta es para una infracción a un conductor. Entonces dice que hay departamentos de policía en el cual se aceptan tarjetas de crédito para pagar la infracción del conductor. Yo podría diseñar una tabla de decisión para ese posible sistema. Y en esta tabla de decisión, por eso les digo que es un poco más compleja, además de aplicar las tablas de decisión, se aplica también la técnica de análisis de valores límite. Entonces vean que yo de nuevo puedo combinar las técnicas para reducir la cantidad de casos de prueba. Entonces, ¿cuál sería como el proceso resultante? Bueno, en este caso, lo primero que vamos a verificar es si la licencia de conducir es correcta, ¿verdad? Porque de nuevo, la licencia de conducir puede estar vencida o puede ser que ni siquiera la tenga, ¿verdad? No la anda o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esa es lo primero que le piden a uno es la licencia. La otra cosa que verifican es que si el conductor no tiene una orden de arresto, ¿verdad? Entonces ellos van al sistema, si hay una orden de arresto, pues entonces obviamente lo dejan detenido y si no, pues no pasa nada. Luego, que si el registro de la persona es correcto, el registro es la cédula, ¿verdad? Eso también se lo piden, le piden los 2 documentos a la persona. Puede ser igual que la cédula está vencida
O puede ser que no ande la cédula, pero lo que anda es la licencia, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que ellos verifican. La otra cosa que verifican, la número 4, es que el vehículo esté ok. Entonces, le piden los papeles del vehículo, ¿verdad? Que tenga machamo al día, ¿verdad? Etcétera. Eso es como otro proceso que verifican. Y probablemente, si a usted lo detuvieron, es porque tiene un exceso de velocidad. Y esta es la variable que le vamos a aplicar valores límite. Porque las otras 4 son variables de sí y no, ¿verdad? ¿El vehículo está ok? Sí o no. ¿La licencia está ok? Sí o no. Pero resulta que si el exceso de velocidad está en diferentes rangos, así es la multa. Entonces, si el exceso de velocidad está entre 1 y 10, digamos que está en una zona marcada para 60 kilómetros y usted va a 70, ahí digamos todavía no pasa nada. Vean que la multa, que es el proceso, no, no le hacen nada. Pero si está entre 11 y 20, entonces la multa es de 75. Si está entre 21 y 25, la multa es de 150. Y si es superior a 25, vean que la multa es de 250, pero además, vean que se arresta a la persona. Y hay otros motivos por los que también se arresta. Si la licencia no está bien o si tiene una orden de arresto, ¿verdad? Esa es otra de las cosas. Aquí solamente se genera, en estos casos, además se genera un tiquete de infracción y en este caso lo que se genera es una advertencia, ¿verdad? Usted venía eh, conduciendo a una velocidad que no es la indicada, debe tener cuidado, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero entonces vean que esta es otra forma en la que yo podría aplicar las tablas de decisión y además estoy combinando técnicas. Para este problema, vean que mínimo, esta es una tabla que también está reducida. Cuando ustedes encuentran estas rayitas, quiere decir que la tabla está reducida. Mínimo tendría que ejecutar 8 casos de prueba. De nuevo, recuerden que lo que tengo que verificar es que las variables sean probadas todas con sí y con no, ¿verdad? Entonces es una característica importante que estoy recargando ahí en esa lámina. Ok, este es otro ejemplo de una tabla de decisión. Esta la voy a desarrollar como desde cero para que veamos cómo se puede crear, ¿verdad? A partir de un problema dado. Esto es en imaginémonos una ferretería, y es el proceso como de compra. Dice que cuando un cliente llega a esa empresa, si la persona va a pagar dentro de los 30 días y la cantidad no supera lo que hay en stock, se le factura a la persona con un descuento y se le envía la mercadería solicitada. Sin embargo, si la persona va a pagar posterior a los 30 días, entonces se factura sin descuento y también se le remite la mercadería. Las mismas acciones se emprenden si se trata de un cliente nuevo y se hace lo mismo cualquiera sea el plazo de pago. O sea que si es un cliente nuevo, no importa, se hace sin descuento, ¿verdad? Aquí hay otra condición y es que dice que si no existe cantidad suficiente en stock y se trata de un cliente de la empresa que paga dentro de los 30 días, se factura con descuento y se realiza la entrega de la cantidad que hay en stock, dejando pendiente el resto del pedido. Si el cliente es nuevo, no se practica descuento
Y en el caso de que el pago no se efectuara dentro de los 30 días, cualquiera que sea el tipo de cliente, se procedería de la última forma, o sea que no se practica descuento. Si es un cliente que compra por primera vez y solicita una cantidad mayor a la mercadería de la que hay en stock, cualquiera que sea el plazo de pago, no se le practica ningún descuento y se le remite la cantidad en stock dejando pendiente la diferencia. Entonces, ¿cuáles son causas y cuáles son condiciones ahí? Facturar sin descuento es que es una consecuencia, ¿sí? El cliente, el tipo de cliente es una condición, ¿correcto? ¿Cómo? Si paga dentro de 30 días, es también una condición. Ajá. ¿Qué dicen? La cantidad que está en stock. Ok, vamos a verlo allá. Entonces, sí, ¿verdad? El tipo de cliente es una causa, el plazo de pago y la cantidad solicitada menor al stop. Estas son las tres causas o condiciones. ¿Cuáles son los efectos? Que se facture con descuento o sin descuento, que se envíe la mercadería que hay solicitada o que se envíe lo que hay en stop, ¿verdad? Porque ese era uno de los efectos. Y que se deje pendiente, ¿verdad? La cantidad solicitada menos el stop. Entonces, esa es la tabla. Causas y efectos. Ese era el primer paso de, eh, de este proceso. El paso 2, calcule el número de combinaciones o de casos de prueba al final, ¿verdad? ¿Cuántas combinaciones voy a necesitar? ¿Cómo se calculan? Bueno, tengo que tener en cuenta el número de causas, que en este caso tengo 3, y si esas causas todas son de sí o de no, ¿verdad? Eso es importante. Aquí tengo 3 causas y todas son de sí y no, ¿verdad? ¿Es un cliente de la empresa? Sí, no. ¿El plazo de pago es menor a 30 días? Sí o no. Y la cantidad solicitada, sí o no, ¿verdad? Entonces todas son de sí o no. Y entonces la fórmula para saber el número de efectos de casos de prueba es, si todas son de sí, entonces es 2 al número de causas. 2 a la 3, ¿verdad? Eso me daría 8 casos de prueba. Si algo, pues, entonces 3 a la 1 por 2 a la 2, digamos.
diría? La cantidad de variables. Por ejemplo, que el de por 2 a 3. Así es. 8. Ahí están los 8 casos de las 8 columnas. ¿Cómo se llena? Bueno, y está ahí. ¿Cómo se llena? Ya, entonces, es que entonces, lo mismo sucede en estado de verdad 4. Y entonces ahí ya tenemos la tabla llena, ¿verdad? Si tuviera 16, entonces sería 8, entonces, si eso antes de 30 días, si la cantidad solicitada es menos de esto, factor con descrito y se envía la mercadería. Ese es el primer. En el segundo caso, es un tiempo de 30 ya la cantidad de. No es un tiempo. Opa, en- en entonces se envía lo que está. No es un cliente de la empresa, no hay la cantidad solicitada, entonces se factura y ahí se define. Ya tenemos los 8 casos de. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a resolver entonces un ejercicio. Dice que se quiere determinar un par de factores. Considerando esos criterios. Si paga con tarjeta, si paga con tarjeta, si la tarjeta oro o club, además joven, tendrá un 5%. Y los o sea, el 5% de la joven y el club. Bueno, carácter. Entonces aquí, ¿cuáles serían las opciones? Las tarjetas y la moneda. Entonces, tarjeta, tarjeta, y tarjeta. ¿Cuáles serían los efectos? Ahí se conoce. ¿Cuáles serían los efectos? Los descuentos, ¿verdad? Tengo 15%, un 5%, y tal vez para que veamos la diferencia, tener ahí aparte. ¿Cuántos casos de prueba voy a tener? ¿Cómo los calculo? Ajá, son 8, pero ¿cómo los obtuve? Lo primero que tenemos que verificar es si todas las producción de sí, no, ¿verdad? Sí. ¿Es tarjeta de oro? Sí o no. ¿Es tarjeta cruz? Sí o no. ¿Es alias joven? Sí. Entonces, todas son de dos. ¿Verdad? Entonces, voy a poner aquí arriba. Dos. ¿Y cuántos casos? Tres. Eso me da 8 casos de prueba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Te queda claro cómo estuvo los 8? 2 a la 3. Entonces voy a obtener 8. Y entonces recuerden que 4. Luego
Ok. El primer caso de prueba es un caso de prueba inválido. En las tablas de decisión yo puedo tener ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque resulta que no puedo tener una tarjeta que sea oro y club, ¿verdad? Entonces eso es un caso de prueba en el que no voy a obtener una salida. El segundo caso de prueba es exactamente igual. De hecho, si ustedes lo ven, este es un caso de prueba que yo puedo reducir. ¿Por qué? Porque no importa lo que venga en modalidad, la salida. El tercer caso de prueba dice que es una tarjeta con modalidad joven. Entonces, ¿qué salida voy a obtener aquí? 15% y 5% de la modalidad, ¿verdad? El cuarto caso de prueba dice que es cuando la tarjeta es oro, entonces solo voy a obtener 15%. El quinto caso de prueba dice que es modalidad tarjeta club y modalidad joven, y entonces lo que voy a obtener es 5 y 5. El sexto caso de prueba es cuando solo es club, entonces solo voy a obtener el 5%. En el séptimo caso de prueba, vean que es un caso de prueba sin salida, ¿verdad? Porque el descuento de la modalidad solo lo voy a obtener si es oro o club. O sea que si es otro tipo de tarjeta, no tengo descuento. Entonces aquí no hay salida. Y en el octavo caso tampoco hay salida. Ese sería entonces mi tabla de decisión. ¿Sí estamos de acuerdo? Pregunta. ¿Sí queda? Entonces, la siguiente técnica es esta es los diagramas de estado es una técnica, digamos, un proceso compilado para que pues para definir no, no son compilados basados en la variable. Todo eso es, me sirve ¿no? Cuando, por ejemplo, todavía no tenemos claro los la- mira, voy a decir,
Probablemente la máquina de Estados Unidos y el paso está donde el ciclo de ahora que está entonces es, es- y o si está vivo o está muerto. Y además definir los eventos, ¿verdad? Que eh, este es un ejemplo de cómo hay procesos de reserva. Eh, la lleva la fecha y el destino voy de repente, hay un agente, ese agente puede ser que no está directamente. Ese es el yo creo que es el, ¿verdad? Ese es el dice que
Entonces, eh, entonces, teniendo claro esos procesos, yo ya puedo. Entonces, el primer estado es que hay luego, entonces, eso es claro. Eh, pero dice que la reserva, entonces, puede ser que puede ser eh, exactamente, bien, entonces, bueno, lo entonces, el primer caso, ahí tengo un caso de prueba. El segundo caso de prueba puede ser este camino de aquí, ¿verdad? Canceló 5. El tercer caso podría ser aquí. Aquí tenemos otro caso de prueba y nos faltaría uno. Que es el que tenía. Vean que pasamos por todos los estados y además pasamos por todas las líneas. Entonces ahí yo tendría ahí podríamos tener una, ahí tendría
Sí. Eso me da corriente. Sí. Eso de aquí. Ah, bueno, es que todas inician aquí. Bueno, y luego y ahí está. Preguntas aquí. Ok, vamos a resolver. Ejemplo. ¿Qué pasa por automático? Dos, es que pues, la puerta en dos, ¿cuáles estados tendría entonces ahí? Tres, ¿verdad? Tendría el estado de tendría el estado de enjuagar y el de secar. El flujo normal que hace seco, ¿verdad? Dice que aunque continúe en el mismo estado, o sea que aquí es abrir y cerrar, ¿verdad? Entonces vuelve al mismo estado. Lo mismo pasa con tomar y lo mismo pasa con enjuagar y con secar, perdón. ¿Cuántos casos de pronto? Bueno, aquí podemos tener el de podría tener lavar, abrir la puerta, cerrarla, vuelve a lavar, enjuagar, secar. Podría tener otro en el que hago lavar, enjuagar, abrir la puerta, enjuagar y
pecado. Y podría tener otro, ¿verdad? Pecado. Podría mínimo debería tener dos, porque que depende debería tener la está aquí. Preguntas. Vean que hoy vimos dos. Tablas de decisión y diagramas de estado. Ok, entonces voy a pasar. Ahí lo que viene son una serie de estancias sobre estas dos para que empecemos a aplicarlas. Si tienes alguna duda, pues